Bien, ¿qué factores externos tenemos que nos pueden producir lesión de la mucosa? Ingesta de alimentos tóxicos. Sí, ¿cuáles son los alimentos tóxicos? Picante. El Helicobacter pylori es una bacteria que ha tomado mucha importancia precisamente en las lesiones celulares que pueden producir, ¿no es cierto? Antes se pensaba que era imposible que una bacteria pueda resistir al medio ácido del estómago. Hoy se ha visto que el Helicobacter pylori es una de las bacterias resistentes a este medio ácido y que a medida se hablaba muchísimo que eran muy frecuentes de acuerdo a la edad de los pacientes. Hoy llama mucho la atención que en la población pediátrica existen infecciones con Helicobacter pylori por la contaminación. ¿Por qué vía? Oral fecal, por contaminación oral. Entonces, hoy se le está dando mucha importancia ya a la infección de Helicobacter pylori. ¿Qué otros elementos, sobre todo farmacológicos, pueden producir lesión directa y estimular secreciones que puedan producir el cambio del pH, ¿ya? El cambio del pH, y que puedan estimular la secreción de pepsinógeno, de gastrina y estimular la secreción de ácido clorhídrico? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto? Y se pensaba que era un efecto tópico. Por eso hoy se ha visto que también la vía parenteral puede o produce efectos a nivel, ¿no es cierto?, de la alteración de esa secreción que rompe ese equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos. Sustancias externas como lo que decían cierto tipo de alimentos, la nicotina, el alcohol, van a producir cierto grado de efecto tópico de lesión de esta mucosa gástrica. ¿Ok? Cuando se rompe ese equilibrio entre los factores agresivos y defensivos que tiene fisiológicamente el estómago, se va a producir una lesión celular. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las úlceras gastroduodenales, que comparten, como le he dicho, principios fisiológicos, fisiopatológicos, clínicos y de tratamiento. Es decir, por eso se lo aborda como un solo tema, ¿ya? Porque comparten estos principios que les mencionaba. Entonces, si se produce la pérdida de este equilibrio, ¿cómo podemos nosotros definir qué es una úlcera gástrica? Está claro que hemos perdido ese equilibrio, por cualquiera que sean los factores, por infección,
por factores externos. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen retardado el vaciado gástrico. Son muy frecuentes las lesiones ulcerativas en los pacientes diabéticos. Tienen una paresia gástrica porque hay lesiones nerviosas que producen los niveles elevados de azúcar. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es una úlcera gástrica o gastroduodenal? Lesión de la capa mucosa superficial. Ya, una lesión, pero ¿cómo la podemos definir? Una pérdida. Una úlcera es una pérdida de sustancia, ¿no es cierto?, de la continuidad de un tejido. Eso es una úlcera. Y ustedes van a encontrar clasificaciones que son muy importantes, ¿ya? Y que hoy guardan relación precisamente a la ubicación de las úlceras, si son de fondo, si son de cuerpo, si son de antro, si son prepilóricas. Y ahí ustedes ya tienen una clasificación llamada la clasificación de Forres, ¿ya? La última que se ha implementado, que es menos frecuente, es la úlcera de fondo, que esa fue una clasificación que aumentaron los chilenos, Forres 4. Entonces, una úlcera, que es una solución de continuidad, una pérdida de la solución, una solución de continuidad, va a tener manifestaciones clínicas. ¿Y cuáles van a ser semiológicamente? ¿Cuáles son semiológicamente las manifestaciones clínicas que da el estómago? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que da el estómago? Dolor epigastrio. El dolor. Ya, entonces hablemos de dolor. Caractericemos el dolor. Dolor. Punzante. ¿Cómo va a ser el dolor? Urente. Estamos hablando de ácidos. Estamos hablando de ácidos. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos la semiología, vemos el tipo de dolor, vemos la localización. ¿Dónde va a ser la localización de este dolor? Urente. En epigastrio, ¿no es cierto? ¿Dónde más? En el meso. Ya, hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Porque por ahí viene el duodeno más. ¿Qué más? ¿Qué otra manifestación clínica tiene el estómago? ¿Ah? ¿Qué otra manifestación clínica tiene el estómago? Distensión. Se distiende. O pesadilla. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Esa sensación de pesadez, esa sensación de plenitud gástrica que se dice. ¿Qué se llama eso? ¿No han escuchado ustedes? ¿No se acuerdan? ¿Qué se llama? ¿Han escuchado hablar de dispepsia? Entonces, esa sensación de malestar, esa sensación de hinchazón, esa sensación de plenitud, ¿no es cierto? Se llama dispepsia. Son manifestaciones clínicas que nos da el estómago. Estamos hablando en general, ¿no es cierto? ¿Qué otra manifestación clínica nos va a dar el estómago? Hable fuerte. Bien. Ah. Vómitos.
yo aquí tengo que caracterizar los vómitos. O sea, porque vómito es... ¿Y cómo lo caracterizo los vómitos? Ya. El tipo. Si yo veo ese dibujo y sé lo que hay ahí, Vómito ah, ácido. pero ácido es el sabor, digamos. Obviamente va a tener la sensación de... Pero cuando usted le pregunta, ¿qué vomita? Pero ¿qué puede ser el contenido gástrico? Entonces ahí yo lo tengo que clasificar al vómito, si es contenido gástrico, si ha comido y ha vomitado. ¿Qué van a poner en su historia clínica? Vómito de contenido gástrico. Claro, después de comer. Pero ¿qué? O sea, su residente, su interno te va a preguntar, pero ¿qué características tiene el vómito? Para decirme que es de estómago. Hay crisis. Entonces hay un tipo de vómito que es propio, ¿no es cierto?, del estómago. Y más cerquita del estómago, ¿qué otro tipo de vómito podemos tener en el caso que sea duodenal? Y ahí le digo, váyanse a la plaza principal, al punto cero, y analicen la anatomía, analicen fisiología, y analicen. ¿Qué hay? Ya, hablemos del duodeno, anatomía. ¿No es cierto? ¿Qué es el duodeno? ¿Qué es el duodeno? Ah, es la primera porción del intestino delgado. ¿Sí? ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? 4. ¿No es cierto? ¿Cuáles son? Primera, segunda, tercera y cuarta. Ya. Después del píloro está la primera porción, que es intraabdominal. La segunda, tercera y la cuarta porción son retroperitoneal. ¿Ya? ¿Qué función cumple el duodeno? ¿Y qué secreta el duodeno? Bicarbonato. Bicarbonato. Pero ¿qué más? ¿Qué elementos hay importantes en el duodeno? El jugo pancreático y la bilis. ¿Ya? ¿Cuál es la composición del jugo pancreático? ¿Cuál es encima? O sea, por eso, váyanse, siempre yo les digo, váyanse de lo macro a lo micro. O sea, de lo más general a lo específico y no se van a perder. ¿Qué enzima secreta el páncreas? Proteolítica. Y ahí hay un montón de enzimas proteolíticas. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de enzima? Solamente para Enzima la proteína proteolítica. y para los hidratos de carbono. ¿Ya? Hidrolítica. No es hidrolítica. ¿Qué se llama? Enzima hidrolítica. Y para las grasas, ¿quién interviene más en la emulsificación de las grasas? ¿Saben qué es emulsificación? Para que se puedan absorber. La bilis. ¿Sí? ¿Qué es la bilis? Una
composición. ¿Qué es la bilis? El hígado. ¿Qué es la bilis? Una sustancia de la sustancia ¿Verdad? Es una ¿Qué? sustancia de emulsificada. ¿verdad? Claro, que es una sustancia emulsificadora. ¿Pero qué es la bilis? Se prepara por el hígado. De los hepatocitos. ¿Sí? ¿Qué contiene la bilis? Sales biliares. ¿Qué más? Allá está puro internet. Claro, ya. Sales biliares, ácidos grasos, colesterol, ¿ya? ¿Y cuál es su composición más importante que tiene la bilis y que le da la coloración? La Bilirrubina. ¿no es cierto? Entonces, si la patología está un poquito más alejado de esto, ¿ya? ¿Qué otro tipo de vómito vamos a tener? Yo digo alimenticio. Hay con cúmulo de moco, mañana van a tener lo que se vayan a beber ahora y no coman nada, ¿ya? O las mujeres que están embarazadas, ¿no? Que vomitan y no comen nada, vómitos mucosos, está bien, pero eso es propio del estómago, ya estamos identificando vómitos mucosos. Lo que yo iba enfocándome aquí era otro tipo de vómito, vómitos biliosos. Vómitos biliosos. Ya estamos identificando entonces, tres tipos de vómitos. ¿Qué otro tipo de vómitos podemos tener? Hemático. Ahorita. Vómito Hemático. ¿Por qué? Porque ha habido una lesión que me ha sangrado en el estómago o en el duodeno. ¿Quién le responde a su compañero? El vómito fecal. Solamente hay un tema así larguísimo de vómito para interpretar la fisiopatología del vómito y saber qué órganos son los que pueden estar afectados. Una fístula. Y ya lo hemos llevado en abdomen agudo, ¿no es cierto? Si esto Sería el colon y el duodeno ¿no es cierto? Si yo tengo mi tubo digestivo, ¿no es cierto? Y tengo mi colon, yo puedo determinar por la característica del vómito de qué segmento del tubo digestivo es. Si estoy hablando de fisiología del estómago y del duodeno, y usted me dice que esto produce caca, le puedo creer. Pero no produce caca, ¿no es cierto? No produce. Entonces, si yo tengo un vómito fecaloideo, ¿cuál va a ser el problema? Una fístula, una obstrucción de colon, ¿no es cierto? Que se me va a ir por atrás y está buscando una válvula de salida del paciente. Y si fuera de intestino delgado, ¿qué característica tendría el vómito? Bilioso. ¿Cuál será el vómito bilioso? Primera vez que lo escucho. A ver. ¿No será bilioso? Ah, ¿Con la bilis? ya tiene contenido biliar hacia abajo, pasa hacia abajo, pero ya ahí ha sufrido una serie de procesos el contenido intestinal, ¿no es cierto? ¿De qué color normalmente es? Verde. ¿Y qué se llama ese vómito? Bilioso. No. Ah, Bilioso. Bilioso. el vómito bilioso es Bilioso. bilis, sale bilis pura. Ya. El vómito
verde de contenido intestinal es otra cosa. Ah, ya. Y ustedes también lo han escuchado en semiología. ¿Cuántos tipos de vómito hay? Y que se confunde, todo el mundo se confunde. ¿Qué se llama? El vómito porráceo. ¿Qué? ¿Y por qué porráceo? ¿Por qué porráceo? Y ahí dice, por la borra del café. Mentira. ¿No es cierto? Es verde. El vómito porráceo es verde. Ajá. Porráceo. Y ahí que entre en internet su amigo. Vómito porráceo. No, entre, es que se confunden. Dice, por la borda del café es negro. El vómito porráceo se llama porráceo por el puerro. No sé qué puerro. ¿No es cierto? No conoce. Es un vegetal verde, triturado. Ya ese. Ahora, hay el vómito porráceo, que es totalmente ya más de un sangrado digestivo bajo, ¿no es cierto? Que es parecido a la bola del café, al concho del café. Pero el vómito porráceo es verde. Pero no hemos alejado del tema entonces. ¿Ya? Tenemos esos síntomas, el vómito que se llama hematemesis. ¿Ok? Hematemesis. Vómito mucoso, vómito alimenticio. Aunque hay algunos que dicen alimenticio, y hay cierta discusión de que si es alimentario o es alimenticio. Decían que. ¿Qué más? ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede tener el estómago y el duodeno? Melena, pasando ahí sangrado. Deposiciones melénicas, sangre digerida. Cuando hay hemorragias digestivas altas, propias del duodeno y del estómago, se presentan las melenas, ¿no es cierto? Que ya es una sangre que es digerida por el ácido clorhídrico y todas esas cuestiones, y que es casi patognomónico de una hemorragia gastroduodenal. Y esto es lo que ustedes tienen que investigar en un paciente con patología gástrica. O sea, también igual que ¿qué otro signo encontramos y que lo han llevado en semiología a ustedes del estómago que lo mueven al paciente? ¿Qué se llama ese signo? ¿Ah? No es oleada. Que ustedes lo mueven y el paciente siente el desplazamiento del líquido del aire aquí en la zona, en el epigastrio. ¿Han escuchado hablar del bazuqueo? Ah, bazuqueo gástrico. ¿Sí? ¿Han escuchado? Lo que pasa es que no he ido a esa clase de semiología, el bazuqueo gástrico. ¿Ya? ¿Y eso es patognomónico de qué? No, estamos hablando de contenido dentro del estómago y el duodeno. ¿Qué puede llenarlo el estómago? Una obstrucción pilórica. Por eso le digo, estamos armando conocimiento. ¿No? ¿Ya? Entonces, si hay una obstrucción pilórica, no me deja pasar el contenido, este estómago va a crecer, va a retener alimento y va a tener esa sensación de desplazamiento de líquido que se llama bazuqueo gástrico. Eso es un signo que se aprende en semiología. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que yo tengo para abordar las enfermedades
Gastroduodenales. Endoscopía digestiva. Endoscopía digestiva alta. ¿Qué me permite la endoscopía digestiva alta? ¿Ah? ¿Qué me permite? ¿Ya? La mucosa directamente. Sí, Las paredes. ya. Pero en dos palabras. Eso lo hablamos en dos palabras. ¿Ah? No, histología. Diagnóstica y terapéutica. ¿Cierto? Diagnóstica y terapéutica. Sé que la endoscopía me va a permitir evaluar todo lo que es la mucosa, el interior. Pero me va a permitir hacer diagnóstico y me va a permitir hacer también terapéutico. ¿Qué otros estudios me ayudan a estudiar al estómago? La radiografía de contraste. Radiografía. De contraste. Radiografía de contraste. ¿Por qué le pido? Para ver la morfología. Para ver la morfología, su forma. ¿Ya? Muchas veces, en estados avanzados de lesiones ocupantes, nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, zonas de falta de relleno, porque todo eso está con tumores. O aquí mismo, en el píloro, no va a pasar el contraste. O vamos a ver un estómago dilatado porque hay obstrucción. O vamos a ver en el duodeno también falta de relleno, de contraste. ¿Sí? Pero son estudios ya complementarios que nos van a permitir llegar a un diagnóstico. No son patognomónicos, ya. Es como en el cáncer del esófago, por ejemplo, o del intestino grueso, delgado. Han escuchado que la imagen en mordida de manzana, en sacabocado, y todas esas cuestiones. Generalmente no la vemos, ¿no? ¿La ve quién? El endoscopía. La ve el endoscopía. ¿Qué otro estudio? pH, Es importante la pH y la manometría gástrica. Manometría gástrica. ¿Qué otro estudio es útil en estómago y en esófago y en duodeno? Sobre todo para ver lesiones tumorales. La ecografía. A través de una ecoendoscopía, ¿no es cierto? Hoy los endoscopios vienen con un ecógrafo que me permite valorar las lesiones y el grado de infiltración de estas lesiones a la submucosa, a la muscular o a la serosa o a los tejidos vesinos. Ya es muy importante. Preguntas. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de una lesión ulcerativa en el estómago? La clínica. ¿Cuál es la clínica que me va a dar un paciente con úlcera gástrica o duodenal? Vómito. Puede haber reflujo también. Ya. Y sobre todo los antecedentes. Sobre todo los antecedentes. Diabético. Ya. Está bien. Ahora hay una diferencia que el paciente, la verdad es que uno no pregunta, pero lo dicen los libros. Cuando es úlcera gástrica, el comer incrementa el dolor o disminuye el dolor. Y cuando es úlcera duodenal, cede el dolor. ¿Sí? Pero eso es muy subjetivo. Entonces, las úlceras gástricas se van a complicar o no se van a complicar. Sí. ¿Cuáles son las complicaciones?
complicaciones de las... Perforación. Mire, yo siempre les digo que como ustedes a veces tienen la uña más larga, empiecen a rascar, ¿ya? Y van a lesionar la mucosa. ¿Sí? Eso es una úlcera. La pérdida de sustancia, del tejido, tiene su forma. Y el endoscopista ya empieza a definirnos, ¿ya?, la lesión ulcerativa. Y cuando nosotros sospechamos de que una úlcera tendría un comportamiento maligno en cualquier lugar del cuerpo, lo mismo que un lunar, Cuando hay lo cambio mismo que cualquier del lesión, tejido de la célula. bordes irregulares, lesión ulcerativa en forma de cráter, bordes irregulares, fácilmente sangrantes, son subjetivos de que pueda ser una lesión maligna, ¿no es cierto? Si esa úlcera sigue en progresión, ¿hacia dónde va a avanzar? Tejido adyacente. No sé, nos estamos hablando de una úlcera aquí está prepilórica, en pared, anatómicamente en pared. Esta mucosa, ¿y a dónde va? A la submucosa. Y la submucosa es la zona bastante irrigada, ¿ya? Y en su paso de lesión de la submucosa va a lesionar el vaso sanguíneo. Y ahí se viene la primera complicación, ¿no es cierto?, que es la hemorragia. ¿Qué es la hemorragia digestiva? Es una hemorragia digestiva. ¿Y cómo yo puedo definir una hemorragia digestiva? Porque es una hemorragia digestiva alta o baja. Alta. ¿Cómo puedo definir una hemorragia digestiva alta? Que precisamente se localiza en estos segmentos, porque ya yo sé cómo puedo definir una hemorragia digestiva. Porque se encuentra por arriba del músculo de Treitz. Del ángulo de Treitz. Ya. Pero ¿cómo la defino? A ver, córtele quién está enamorada o enamorado, córtense las venas. ¿Cómo define usted? ¿No es cierto? Córtese una yugular. ¿Qué va a decir usted? ¿Ah? Yugulectomía. ¿Qué va a decir? ¿Qué? Está sangrando del cuello, del coto, lo que sea, pero está viendo la sangre, ¿no es cierto? ¿Cómo está botando por acá? Pero ¿cómo va a botar por la boca una yugular? ¿Ah? Es una hemorragia externa, visible, a eso me refiero, ¿no es cierto? Ahora, una hemorragia que sucede en cavidades, ¿cómo puede ser visible? Eso es una hemorragia digestiva. ¿Ah? Decís. Sangre roja, viva, rutilante, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Y si no sangra? O sea, si no sangra hacia afuera, digo. Si no sangra hacia afuera, sangra. En vez de botarlo por ahí. Deposición. Va a Por la tener melena. melena. Falta un poquito más para agregarle a la definición de hemorragia digestiva alta. Si el sangrado no es masivo, pero es duradero y permanente, ¿no? ¿Qué va a producir? Anemia. Anemia, ¿no es cierto? Anemia crónica ferropénica. ¿Ok? Con eso nos salvamos de la definición de hemorragia digestiva alta. Es la pérdida sanguínea del tubo digestivo superior por encima del ángulo de Treitz, ¿ya?, que se produce, que se manifiesta clínicamente a través de
hematemesis de melena o una hemorragia crónica ferropriva. Es decir, hacemos un hemograma, vemos que es una anemia microcítica, poca hemoglobina, poco hematocrito. ¿Y en quiénes cree que se dan ese tipo de anemia crónica ferroprivas? ¿Ah? No, en lesiones en lesiones de estómago y duodeno relacionados a las úlceras o a las lesiones malignas. Precisamente los cánceres de estómago ya sangran de a poquito, el paciente va perdiendo peso, se va poniendo amarillo, anémico. Generalmente es muy característico en este tipo de pacientes. Pasó la mucosa y ve, ¿qué le toca? Músculo, pasó los músculos, ¿qué le toca? La sedosa. ¿Y qué complicaciones es? O sea, aquí ya salió ya por aquí, ya lo veo en otro cuarto. Perforación. Entonces estoy hablando de dos complicaciones. Hemorragia y perforación. Y fíjense que los exámenes clásicos de la Gabriel, ¿cuáles son las complicaciones de la úlcera? Hemorragia, perforación. Así nadie se pasa. ¿Ya? ¿Y qué va a dar una perforación? Bueno, salida ¿Qué va a dar una perforación? salida del contenido. ¿Qué tipo de abdomen agudo va a dar una perforación? Una diferencia. Perforativa. ¿No es cierto? ¿Cuál es mi gol estándar en el perforativo para diagnosticarlo? Radiografía de contraste. No. Está bien rayos X, pero ¿cuál es? ¿Qué voy a encontrar? Signo de copa. Signo de Neumoperitoneo, no se aprendan. No. Neumoperitoneo, el aire que está contenido sí. dentro del tubo digestivo sale libre a la cabeza. Sí. ¿Ya? Bien, entonces hemos hablado de dos complicaciones. Y si el paciente repara la lesión, por ejemplo en una úlcera duodenal, ¿qué significa reparar la lesión? La va a cicatrizar, ¿no? Y si la cicatrización es queloide, es para así de facilito. Cuando hay una reparación exagerada de los tejidos, vamos a llegar a producir estenosis, que es un cuadro frecuente, sobre todo en las úlceras prepilóricas, por el lumen, no porque en el estómago, imagínense, ¿cuánto es la capacidad del estómago? 1500. 1500. ¿Sí? Entonces, esas complicaciones van a pertenecer ya a qué tipo de abdomen agudo cuando hay estenosis Obstructivo. ¿no es cierto? Obstructivo. ¿Cómo voy a evaluar un paciente con una hemorragia digestiva? Hemorragia. Ajá. Con ecofas. Cuando hay hemorragia digestiva, hemorragia digestiva. Clínicamente, ¿cómo valoro una hemorragia? Que no la veo. Con medicamentos. Hasta que le llegue el hemograma, usted lo puede diagnosticar antes.
Bueno, La ecografía será que no va a haber sangre dentro del tubo digestivo. sí. No tengo la endoscopía. ¿Cómo es que evalúo a un paciente choqueado con un paladar? Hipotensión, taquicardia, calidez y todas esas cuestiones. Antes se consideraba que había que ponerle, para tratar estas hemorragias que producían aquí, sonda nasogástrica, ¿ya? Pero la sonda nasogástrica dejó de usarse mucho. ¿Por qué razón? Porque no sabíamos el sitio de la lesión. ¿Y qué puede producir la introducción de una sonda nasogástrica ciega? ¿Ah? ¿Qué puede producir? Ustedes tienen que saberlo. ¿Ah? ¿Qué? Neumonitis química. A ver. Yo meto una sonda ciega porque el paciente vomitó sangre y sigue vomitando y se me puede, ahí sí me puede broncoaspirar. Sí. Y yo tengo que descomprimir el estómago. Pero ¿cuál es el riesgo que corre? Una toleración. ¿No es cierto? Remover el coágulo que tal vez se ha hecho ahí en la úlcera. O tener el paciente varices esofágicas y producirle mayor lesión. Entonces, por eso es que la sonda nasogástrica está muy con mucho cuidado hasta no tener una endoscopía. Y se hacían lavados gástricos, por ejemplo, lavado con agua fría, lavado con adrenalina, y decían los otros, ¿por qué le vas a poner adrenalina si es un vaso grande? No lo va a vasocontraer ese vaso y el paciente. Entonces, como que la sonda nasogástrica dejó de hacer. ¿Qué tratamiento vamos a encarar en un paciente con úlceras gastroduodenales? Primero, dietética. siempre el tratamiento higiénico dietético. la Higiénico, dieta. dietético. Vamos al tratamiento farmacológico. Ya, ¿y cómo vamos a inhibir? ¿Cómo? Primero, un poquito que habla su texto de la historia de los bloqueadores, ¿no es cierto? Estas células tienen receptores H2, Inhibidores de ¿no histamina. es cierto? Antihistamina. Los bloqueadores H2, para un poquito conocerlo, eran 3 fármacos famosísimos. ¿Cuáles eran? La cimetidina, la famotidina y la ranitidina, que en algunos casos la siguen usando la ranitidina, ¿no es cierto? La siguen utilizando la ranitidina. Bien, tenemos que bloquear la secreción ácida del jugo gástrico. Y hoy ya han salido una gama de inhibidores de la bomba de protones que van a actuar a nivel intracelular para evitar la liberación de iones de hidrógeno, la conversión del ácido clorhídrico, que a eso se lo ha llamado bomba de protones. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué le vamos a dar? Protector. Protectores. Gástrico. Cosa gástrica. Damos antiácido. Entiendo. Nunca den un antiácido en un paciente antes de hacerle una endoscopía. ¿Ok? Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no le darían ustedes antiácido a un paciente antes de una endoscopía? ¿Han visto el antiácido qué color es? Sí, ¿No es cierto? Así como blanco, una- lechoso, ¿no? sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo le doy, es como si le esté pasando una mano de pintura. Correctísimo. Error frecuentísimo que cometen los médicos cuando mandan endoscopía, ya le han dado antiácido. Entonces, el endoscopista entra y está recubierto y no ve nada de dónde es la lesión. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más le damos? Sucralfato. Sucralfato. Ya. Sucralfato. Fato. ¿Ya?
¿Qué es el supralfato? Es como un protector gástrico. ¿Qué es protector gástrico de la mucosa? ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente no paga? Si está antes del advenimiento de estos medicamentos, vino la cirugía. ¿Y la cirugía cuándo la vamos a indicar? Cuando hay recidiva, claro. Cuando hay complicaciones, porque no podemos dejar una úlcera perforada, o cuando hay una estenosis. Pero antes, el tratamiento de las úlceras eran quirúrgicas y basadas en que los cirujanos fundamentaron esta teoría. Prácticamente se hacía gastrectomía porque se sacaba toda esta zona que producía la gastrina, ya que estimulaban la secreción de ácido clorhídrico. Entonces se hacían gastrectomías distales o antrectomía. Después dijeron es una cirugía muy agresiva, ¿ya? Por eso le decía yo cómo está regulado neuronalmente esta secreción. Entonces se hacían las vagotomías tronculares, se lo ligaba el nervio vago, se lo cortaba para inhibir la secreción precisamente de estas enzimas y el paciente. Es lo que alguien dijo gluteo, no sé, en aquellas úlceras que eran muy recurrentes, intratables, recidivadas, se hacían las vagotomías tronculares. Pero ¿cuáles eran las complicaciones de las vagotomías tronculares, anatómicamente hablando? Problemas a nivel del corazón cardiovascular. ¿Se enamoraba del cirujano o qué? ¿Ah? Por donde inerva el vago. ¿Ah? La inervación del vago, ¿a dónde va? Pues por ahí baja de acá troncular, del esófago, ¿a dónde va? ¿Ah? Ya vamos cerquita del estómago. Aquí más inerva, va a una rama hepática. ¿No es cierto? Hay hasta una pata de un ganso que se forma ahí, ¿no ves? La pata de ganso. Entonces cuando se lo cortaba arriba, y ese ramo hepático aquí inerva. A la vesícula. ¿Y la vesícula qué produce? Bilis. Y una bilis que, con una vesícula, que la vuelve perezosa porque no se contrae, ¿qué va a formar? Cálculo. Entonces, dijeron vamos a hacer una cirugía más selectiva. Y se ideó la vagotomía selectiva y la supraselectiva de los nervios que iban directamente a inervarlo al vago. ¿Ok? Seguimos. Vámonos. ¿Cuándo empezamos las prácticas?